Bienvenidos a la clase número 24, en la que vamos a empezar a combinar lo que aprendimos en las clases pasadas sobre materiales y shaders con el uso de texturas. Para comenzar voy a crear un nuevo material para este objeto de tipo cubo que tenemos acá. Voy a llamar a ese material cubo y voy a dividir la pantalla arrastrando desde la esquina como vimos en la clase número 3, y voy a traer a esta nueva ventana el editor de nodos, es decir, el Node Editor, y asegurarme que lo tenemos seteado para trabajar con materiales y objetos a través de estos iconos de acá. Voy a activar la vista render en este sector de la interfaz con el atajo del teclado Shift Z, y ahora supongamos que nosotros quisiéramos que este cubo, al que acabamos de crearle un material, parezca hecho de madera, y para facilitarnos eso queremos utilizar una textura de madera como esta que tengo acá, como la información de color del objeto, es decir, indicarle al shader que el color, en lugar de ser un color sólido a lo largo de toda la superficie, debería estar definido a partir de una textura de una imagen. Para hacer eso podemos agregar una textura en nuestro editor nodal, haciendo Shift A, como agregamos cualquier elemento, y buscando el sector de texturas, seleccionar entre todos los tipos de texturas que podemos agregar una Image Texture, es decir, una imagen de textura. Y nos va a traer este nodo que tiene una salida de tipo color, al igual que la entrada de color de nuestro shader. Y si lo conectamos ahora va a pasar lo que pasaba cuando trabajamos con nuestra imagen ambiental, que como no definimos todavía qué textura queremos que utilice, reemplaza la ausencia de información por ese color rosado, como para indicarnos de un modo claro que hay un error por algún lado. Así que vamos a clicar Open y buscar en nuestro disco duro la textura de madera que les acabo de mostrar. Y una vez que hacemos eso, vemos que el cubo cambió de color a un color parecido al que tiene nuestra imagen, pero si nos acercamos vamos a ver que en realidad es un color sólido dispuesto a lo largo de toda la superficie. Tenemos el mismo valor a lo largo de todo el objeto. Lo que está ocurriendo es que si bien le dijimos qué imagen tiene que utilizar como valor de color, todavía no le dijimos cómo tiene que proyectar esa imagen sobre nuestro objeto. Entonces lo que está haciendo es seleccionar un píxel de esa imagen que le asignamos, solamente un píxel, y pintando todo el cubo de ese color. La proyección de una textura en 3D se llama mapeo, y es el modo en que una imagen 2D va a envolver un objeto 3D. Para avisarle a Blender cómo queremos que esa textura actúe sobre el objeto, cómo queremos que se desenvuelva sobre el objeto, vamos a hacer Shift A sobre el editor nodal y vamos a agregar desde el sector de Input un nodo que se llama Texture Coordinate, es decir, coordenadas de textura, y una vez que hacemos eso nos va a traer este nodo cuyas salidas son todos los métodos que tenemos en Blender para proyectar una imagen sobre un objeto. Y fíjense que todas sus salidas son azules, y azul es la entrada del nodo de textura de imagen. De tal modo que podemos conectar cualquiera de estos métodos de mapeo a la textura de la imagen y ofrecerle a Blender una noción de cómo tiene que desenvolver esta imagen sobre el objeto 3D. Por ahora nos vamos a concentrar en el primer método, que es Generated, que es, por así decirlo, el método con el cual Blender va a tratar de determinar inteligentemente cuál sería el modo de colocar la textura sobre la imagen. Si conectamos la salida de ese punto a la entrada del nodo de nuestra imagen, vamos a ver que tenemos algún progreso. Estamos obteniendo nuestra textura mapeada sobre la cara superior de nuestro cubo, pero en las caras de alrededor nos está repitiendo píxeles. Esto está ocurriendo porque en el nodo de la imagen tenemos seteada esta imagen como flat, es decir, como plano. Y fíjense que si agrego un plano a la escena y le asigno el mismo material que tiene puesto el cubo, que es el material que se llama cubo, sobre el plano queda perfectamente mapeada la textura en nuestro objeto. El problema es que al querer utilizar una textura plana, o sea 2D, sobre un objeto 3D, la proyección se ejecuta como si fuera de esta manera. Voy a activar el modo de material en lugar del modo render para que nos vaya más rápido la interfaz. Y lo que está ocurriendo acá, al tenerlo seteado como flat sobre un objeto que es tridimensional, es que imaginemos que este plano es este nodo de textura que le queremos aplicar
a nuestro shader. Al estar seteado en flat, esta textura se está arrojando sobre el objeto de un modo plano, de tal modo que a medida que pasa sobre el objeto, cuando toca la primera cara, deja pintado toda la superficie de esa cara con la textura que seleccionamos, pero al seguir el recorrido, el contacto lo está haciendo siempre con los mismos píxeles sobre los bordes, de tal modo que a lo largo de los lados siempre toca los mismos píxeles y queda pintado de ese color, hasta llegar hasta el fondo, que si roto el cubo, vamos a ver que de nuevo tenemos pintado como corresponde la textura de nuestra imagen. Voy a buscar ese plano y eliminarlo, volver al modo render, y lo que nosotros queremos es que esta textura, en lugar de ser interpretada como un plano que se arroja sobre la geometría, sea interpretada como una caja imaginaria alrededor de nuestro objeto, y que cada cara de esa caja tiene la misma textura. Para hacer eso vamos a cambiar el método de flat a box, que significa caja. Y cuando aplicamos un método de caja para la proyección, ocurre lo mismo que acabamos de ejemplificar con el plano, pero en lugar de ser arrojada la textura desde un solo plano, desde arriba, está siendo arrojada en todas direcciones, como si este objeto estuviera rodeado por una caja imaginaria que en cada cara contiene la textura en cuestión. Y por supuesto que este método va a funcionar particularmente bien para este caso, porque es justamente un objeto con forma de caja sobre el cual estamos proyectando la geometría. Si nos fuéramos al objeto esfera, lo voy a seleccionar, y asignamos el mismo material, cubo, ahora sobre la esfera, lo que tenemos, como está seteado para proyectarse como caja, lo que tenemos es que una cara de la proyección se está posando sobre este lado de la esfera, otra cara de la proyección se está posando sobre este lado, otra cara se está proyectando sobre el costado, y así sucesivamente. Para el caso de un objeto con forma de esfera, vamos a preferir una proyección de tipo esférica, de tal modo que ahora la imagen se está arrojando sobre el objeto como si estuviera recubierta, como si estuviera rodeada por una esfera imaginaria desde la cual se están arrojando los píxeles hacia nuestro objeto. Pero ¿qué pasa? Como acabamos de cambiar a esfera el método y era el mismo material que teníamos asignado a nuestro cubo, ahora la parte superior del cubo quedó con una proyección esférica y ya no se ve con la proyección que le corresponde. Para solucionar eso vamos a notar que como ahora tenemos dos objetos con el mismo material cubo asignado, nos aparece este número 2 al costado del nombre del material. Si cliqueamos sobre ese número, lo que va a hacer es generar un duplicado del material, de tal modo que ahora tenemos nuestro cubo con el material cubo asignado, y ahora tenemos nuestra esfera con el material automáticamente nombrado cubo 2. Vamos a nombrar este material esfera. Y volviendo al cubo, corregir la proyección por una de tipo caja. Cuando tenemos un objeto que no tiene una forma específica del tipo de proyección que vamos a hacer, por ejemplo caja, caja o esfera, esfera, y queremos hacer un mapeo de tipo generated, vamos a tener que probar qué método nos trae los mejores resultados. Es decir, si va a quedar mejor con la textura arrojada sobre la geometría, como si este objeto estuviera rodeado por una esfera, o si va a quedar mejor con la textura arrojada como si estuviera encerrado en una caja. Pero lo más sencillo es simplemente seleccionarlo, asignar el material, generar una copia para no modificar los demás y modificamos este. Vamos a llamarle a este mono. Y podemos probar, con caja no queda nada mal. Con esfera se distorsiona un poco en lo que son los polos. Se distorsiona también bastante en las orejas. Yo por ahora lo voy a dejar en caja. Y esta proyección no está nada mal si no fuera porque se nos notan claramente los bordes entre lo que es la parte de la proyección que viene de la cara superior y lo que es la parte de la proyección que viene de la cara desde el frente. Tenemos estos cortes sobre el mapeo que hacen un poco evidente eso. Pero cuando tenemos el método seteado en caja, tenemos este valor de blend que nos permite, al aumentarlo, empezar a mezclar los píxeles
entre la proyección de una cara y la proyección de otra, de tal modo que se note menos la intersección. Y ahí tenemos nuestro mono de madera bastante bien mapeado. Vamos a seguir un poco más con este objeto y empezar a probar otros métodos de mapeo. Por ejemplo, en lugar del método generated, el método normal. Normal no se refiere a normalidad, sino a las normales de la cara. Ya habíamos dicho mientras estábamos modelando que las caras de un objeto, las caras de una geometría, las caras de un polígono, tienen una dirección hacia la que apuntan y esa dirección se llama normal. Con el método normal vamos a mapear nuestra imagen a partir de las normales del objeto. Voy a llevar el blending de nuevo a 0 para que se vea con más claridad la diferencia entre las repeticiones que está generando de la textura a partir de la zona en la que apuntan las caras del objeto. Tenemos el método V, que es el más complejo de todos, pero a la vez el más útil de todos, y es por eso que lo vamos a dejar para la clase que viene, para tener tiempo de darle una clase individual a ese método. Podemos mapear desde la cámara, arrojando la textura desde nuestra vista, lo que significa que si rotamos va a empezar a cambiar cómo se ve la disposición de la textura sobre el objeto, así como varios otros métodos, pero por ahora nos vamos a concentrar en Generated y el que vamos a ver la clase que viene, que es V, porque son los dos que vamos a estar utilizando a lo largo del curso y los dos que se utilizan normalmente en casi cualquier circunstancia, pero los invito a que prueben el resto de los métodos y analicen qué tipo de resultados obtienen de cada uno. Por ahora vamos a pasar a la próxima clase en la que vamos a aprender cómo mapear una textura a través del método V.